De seguro has visto a muchos llegar al gimnasio, subirse en la caminadora o bicicleta por 10 minutos y de una vez iniciar con los levantamientos de pesas. Otra situación muy común es ver a alguien llegar a realizar un ejercicio, ver la máquina ocupada y cambiarlo por otro. O descansar entre series a como se les acomode y peor aún, realizar los ejercicios a como los ven en un video con todo y errores. En poco tiempo después los escuchas que se lastimaron, que están estancados o sencillamente que no progresan. Hola, soy Michael y hoy te quiero compartir la estructura de la rutina, sus partes, contenidos e indicaciones metodológicas a seguir para ganar masa muscular. Recordemos que cuando hablamos de la rutina o sesión de entrenamiento, debemos partir de la planeación de todo el bloque de preparación. Documento donde viene previamente establecido las intensidades y volúmenes, variables que se compararon entre días de la semana y entre semanas para garantizar los cambios de estímulos y generar adaptaciones importantes en el atleta. La clase o unidad de entrenamiento es el documento acción principal de la organización del proceso de entrenamiento. Se compone de tres partes fundamentales, una parte inicial, una parte principal y una parte final, cada una con sus objetivos previamente determinados. Sobre la base de la forma organizativa, la clase de entrenamiento establece un rango de tiempo de 90 a 120 minutos. La distribución del tiempo sería aproximadamente alrededor del 25% para la primera parte, 65% para la segunda y el 10% para la tercera. La parte inicial es aquella parte de la clase que se utiliza con carácter eminentemente formativo con los practicantes. En ella se organiza el grupo o se presenta la clase al practicante y explican los objetivos, métodos y procedimientos organizativos a utilizar, siempre dirigido este proceso por el entrenador. En lo que respecta a la organización, cuidado, distribución y recogida de los materiales e implementos de trabajo, enfatizando en el control de la frecuencia cardíaca de la persona que practicará y más que todo de utilizar métodos motivacionales que garanticen el bienestar de la persona en este sentido. Desde el punto de vista fisiológico se le da mucho valor al calentamiento por ser el eslabón fundamental en la preparación integral del practicante, ya que el organismo ha de adquirir una mayor disponibilidad para mejorar la capacidad de rendimiento o adaptación que se espera de la clase o del entrenamiento, puesto que su misión es preparar el organismo para la actividad posterior en tres vertientes fundamentales: la psicológica, la fisiológica y la física, enfatizando en sus tres partes fundamentales. Movilidad articular es el momento donde iniciamos con ejercicios a ritmo moderado o lento, enfatizando más en los estiramientos y acondicionamiento de articulaciones y ligamentos. Elevación del pulso o calentamiento general. Esta es la parte del calentamiento obligatoria para todos los escenarios del fitness. Se efectúa por medio de ejercicios físicos dirigidos a preparar los diferentes sistemas del organismo para la realización de ejercicios. Sus objetivos consisten en elevar el nivel de la capacidad general del trabajo, crear condiciones para pasar al trabajo principal o calentamiento específico. Aquí se incluyen ejercicios con ritmos rápidos y de alto impacto, y el más importante y olvidado de todos, el calentamiento específico. Esta parte se realiza en función de la disciplina deportiva o direcciones del entreno. Por lo tanto, los ejercicios son dirigidos a aquellos músculos o grupos musculares y articulaciones que se requieren para alcanzar los objetivos específicos de la sesión. Es por ello que los movimientos deben ser iguales o al menos parecidos a la estructura dinámica y cinética del ejercicio modelo, es decir, a los que se ejecutan en la parte principal. Cabe destacar que esta parte del calentamiento no termina hasta que se acabe la sesión, ya que cada vez que cambiamos de ejercicios es necesario anexarle una serie de iniciación de calentamiento para garantizar la preparación específica de ese ángulo del músculo que participará en el siguiente movimiento. Por ejemplo, imagina que terminas de trabajar el press de banco con un 80% con todo y super series y quieres pasar a trabajar press inclinado. ¿Crees que ese ángulo del músculo, los pectorales mayores, están listos para iniciar con un 60%? Y peor aún, si eres de esas personas que llegan y de una vez ponen 100 kilogramos. Razón por la que veo en YouTube videos con desgarres musculares, pensando que porque han aumentado la temperatura corporal general ya están listos para realizar cualquier ejercicio. Y la verdad no funciona así. Lo recomendable
Antes de iniciar cada ejercicio es calentar específicamente en ese movimiento y así evitar en un 90% cualquier lesión. Otro elemento importante en esta parte de la sesión es incluir la enseñanza e inclusión del control del pulso o frecuencia cardíaca en sus dos versiones. Al llegar, debemos checar el pulso en reposo y al terminar el calentamiento para poder controlar su efectividad y evolución del practicante, más si se padece de hipertensión arterial, diabetes, obesidad, entre otras patologías. Uno de los apartados más importantes es mencionar las indicaciones metodológicas, información que orientará al entrenador sobre qué va a informar ese día. Hablamos aquí sobre los objetivos a alcanzar y con ello pues definir los pesos máximos por ejercicios, los volúmenes, cantidad de series, tiempos de descansos, cuando cambiamos las rutinas, los posibles errores o fases del movimiento que ese día estaré perfeccionando. Establecemos tiempo de esta parte de la clase, el método a trabajar y el rango de repeticiones por ejercicio. La idea es lograr que el practicante manipule la información y con ello vaya aprendiendo a interpretar mis entrenamientos, comprenda el porqué de lo que hace y con ello cumpla cada indicación como se planificó, otorgándome a mí como entrenador el tiempo necesario para dedicarme a la perfección y sobre todo a esa corrección de errores durante toda la sesión. La parte principal de la sesión es la más importante, constituida por un fragmento del programa o plan de entrenamiento o como ya conocemos el bloque de preparación, y es donde el practicante recibe la mayor carga. Desde el punto de vista metodológico, psicológico y fisiológico, se dirige a la formación de hábitos y destrezas mediante el trabajo con las capacidades motrices básicas y sobre todo deportivas, aplicadas desde el uso de métodos y procedimientos que permitan organizar el proceso desde la relación contenido, medios, objetivo, a partir de lo que se establecen las orientaciones metodológicas que garantizan la corrección de errores en esta parte del entrenamiento. Otro elemento de gran importancia en esta parte de la clase o sesión es la formación y desarrollo de cualidades volitivas, independientemente de la edad de la persona y sus objetivos. De igual manera, el preparador físico debe responder a las demandas del cliente desde el punto de vista psicológico a fin de crear un estado anímico favorable durante la realización del entrenamiento, debido a que la motivación que se logre en la persona es la que va a garantizar su estancia o no en el entrenamiento. Ya ven que no falta en el gimnasio esa persona exageradamente inhibida, también la violenta y más ese que no le gusta compartir las máquinas. La ventaja de planificar mi sesión de esta manera es, primero, lograr que el practicante visualice el riesgo de llegar al fallo y la necesidad de un compañero de trabajo. Segundo, lograr esas relaciones sin mediar palabra es la magia del entrenador. Poder lograr que se relacionen varias personas con temperamentos diferentes como resultado de la planeación de tus rutinas. El orden de los ejercicios dentro de cada sesión depende de la complejidad técnica y de la frecuencia de ejecución de los mismos. Generalmente los ejercicios técnicamente más complejos se sitúan al principio del entrenamiento para que las fases del movimiento se asimilen mejor y no se alteren debido al cansancio. A continuación se realizarán los ejercicios menos complicados, es decir, deben estar ordenados a partir de los más complejos, de mayor intensidad y grandes grupos musculares. Segundo, los más parecidos a los ejercicios clásicos, luego de los más rápidos a los más lentos, a continuación de pocas repeticiones a los de muchas repeticiones, de los multiarticulares a los monoarticulares. Ya en videos anteriores te platiqué de una clasificación que nos aseguraba este orden adecuado a partir de los ejercicios clásicos, especiales y auxiliares. Veamos un ejemplo. Para este bloque utilizaremos el primer ejercicio, press de banca clásico, intensidad máxima de esa sesión 60%, rango de volumen 4 series de 8 a 12 repeticiones. Cabe aclarar que esta información no es un entrenamiento para los que pensaron que sí. Este documento o parte del bloque se elabora simplemente con el objetivo de comparar los estímulos entre semana. Como se puede apreciar en este ejemplo, se trabaja al 60% el lunes, se sube a un 75% el miércoles y se baja a un 65% el viernes. Ahora, ya teniendo esta información, yo, entrenador que domino los componentes de la carga, le voy a planificar ese calentamiento específico al practicante.
¿Cómo lo hago? Ahí vamos. Ya tenemos los datos máximos del día, 60%, y el rango de repeticiones de 8 a 12 y 4 series. Así le hago. Me gusta siempre iniciar con un 40% dándole 20 repeticiones. Luego subo al 50% y le damos 15 para finalizar con el peso objetivo del día, que es el 60%, y le damos 4 series de 10 repeticiones. Y así estaría cumpliendo con lo que planifiqué en mi bloque o semana 1 de mi rutina. Y así le haría con cada uno de los ejercicios que aparecen en la parte principal, resaltando siempre la lectura de cada indicación metodológica para predisponer el sistema nervioso del practicante y facilite la creación del hábito motor o adaptación a las posturas y movimientos establecidos para ese ejercicio. ¿Cómo identificamos las indicaciones metodológicas? Sencillo. Por cada ejercicio vamos identificando cuáles son los errores más comunes y es lo que voy a ir tratando de perfeccionar en cada clase. Por ejemplo, en una sesión me centro en la posición de la espalda, en otra en el agarre, en otra en la sujeción, posición de los pies y así hasta lograr la maestría deportiva o perfeccionamiento de cada movimiento. Algo muy importante en esta parte de la clase es controlar la frecuencia cardíaca máxima en la última serie del ejercicio para tener el referente comparativo de los procesos de recuperación inmediata del practicante a las cargas que está recibiendo. La parte final de la sesión persigue como objetivo disminuir las tensiones psíquicas y físicas que se logran en la parte principal. Como aspectos pedagógicos, se recomienda realizar un análisis de lo ocurrido en la sesión a fin de establecer un resumen de los detalles más importantes donde se señalen las tareas individuales que permitan ir refinando las rutinas de preparación que avisoran los medios más eficaces a utilizar para lograr la recuperación del practicante mediante ejercicios de reeducación postural, respiratorios y de estiramiento. En esta parte de la sesión es necesario disminuir la actividad de los sistemas orgánicos mediante el descenso de la intensidad de la carga y llevar el organismo a un estado en reposo cerca de lo normal, porque la carga recibida va a mantener el organismo excitado por un periodo determinado y no es posible lograr una recuperación total. Desde el punto de vista fisiológico, el objetivo se inclina a controlar la frecuencia cardíaca de la persona a fin de poder evaluar cómo está evolucionando a la adaptación de las cargas que se aplicaron en la rutina. Y bien amigos, esto fue todo por hoy. Gracias por ver el video. Si llegaste hasta aquí, espero te haya gustado. Si no te has suscrito, no pierdas más tiempo. También activa las notificaciones para que no te pierdas mi siguiente video.